Era el sistema el que gritaba, acción, y después del corte, actuaba como si nada. Ahora, les tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Todos estos actores y famosos de los que hablamos fueron formados o hasta controlados por el sistema de los estudios de Hollywood? Si están de acuerdo, pongan un 1 en los comentarios. Si no, pongan un 0 y cuéntenos por qué. Número 17. John Wayne, el tipo rudo que nunca se salía del papel. John Wayne no era nada más el símbolo de Hollywood de la valentía, el patriotismo y la justicia del oeste. Él vivía el papel, como un actor de método pero llevado a un extremo peligroso. En la pantalla era un hombre de honor, pero dicen que fuera de cámaras, trataba a la gente como si fueran extras en su propio western, y a la mayoría no le iba nada bien. A Wayne le encantaba la jerarquía y dejarle bien claro a todo el mundo quién era el que mandaba. Lo suyo, no era la sutileza. Se mofaba de los actores que no respetaba, veía la sensibilidad como una debilidad y tenía un don para convertir los sets en campos de batalla ideológicos. Su famoso comentario sobre James Dean, llamándolo un idiota con cerebro apenas para actuar, no fue un chiste, fue un desplante Marmaduke con todo y su desprecio. La gente del equipo lo describía como intimidante, muy agresivo con sus ideas y sin el más mínimo interés en negociar nada. Si no pensabas como él, no actuabas como él, o no saludabas la bandera como él, felicidades, ya te habías convertido en un problema. Y en Hollywood, los problemas suelen desaparecer así, calladitos. La rudeza de Wayne se volvió la brújula moral del cine estadounidense, mientras, según dicen, aplastaba a cualquiera que retara su visión del mundo. No solo actuaba de tipo duro, cultivó esa imagen usando su fama como un arma y el silencio como su cómplice. John Wayne, claro, sigue siendo un ícono, pero detrás de ese caminado de vaquero y esa voz rasposa, se escondía un hombre que nunca soltaba el poder. En la época de oro de Hollywood, él no solo actuaba de sheriff, él era la ley. Le gustara a quien le gustara. Y si le dijera que la época de oro de Hollywood no fue tan dorada, que más bien, guardaba secretos bastante oscuros. Detrás de las sonrisas de fotografía y los romances de película, se escondían egos tan gigantes que los chismes de hoy parecen un juego de niños. Y esto no es un chisme cualquiera. Es más bien una comedia amarga sobre la fama, el poder y monstruos de smoking que se reían mientras se nos caían los ídolos. Bienvenidos al Hollywood clásico, pero sin adornos. Primero en la lista, James Dean. Todos lo recordamos como el eterno rebelde, el chico malo por excelencia. Se quedó congelado en el tiempo a los 24 años, como un joven melancólico. Pero se les olvida que no era rebelde solo en la pantalla. Fuera de cámaras, era un dolor de cabeza con un don para hacerle la vida de cuadritos a todos. A Dean no solo le gustaba romper las reglas, le encantaba pisotearlas. Sus compañeros lo describían como grosero, malhumorado, mal hablado y, para colmo, orgulloso de no ser profesional. Lo de sonreír era opcional. Los buenos modales, ¿cuáles? Hasta los actores más diplomáticos decían que era agotador estar cerca de él. Como compartir el set con alguien que vive enojado con la vida. Tanto en el escenario como en el plató, a Dean le encantaba sabotear. Cambiaba sus diálogos a media escena solo para sacar de onda a los demás y disfrutar viéndolos batallar. Como un gatito que tira cosas de la mesa nomás por gusto. Un colega dijo que era como un niño arrancándole las alas a las moscas. Solo que estas moscas eran actores profesionales. Y entonces vino el accidente. Su muerte lo convirtió en un mito, un mártir para la juventud. De repente, su mal carácter se volvió genialidad atormentada. ¿Qué cosas, no? Pero los que trabajaron con él no se andaban con sentimentalismos. Un director lo dijo sin pelos en la lengua. No murió joven. Vivió justo lo que podía durar alguien tan tóxico. James Dean no solo se consumió a sí mismo, hizo pedazos a la gente y a Hollywood. Convirtió las cenizas en su propio arte. Ahora, le pregunto a usted. Imagínese que es un actor famoso y le ofrecen trabajar con James Dean, una estrella con un talento legendario y un caos igual de legendario. ¿Le gustaría ser su pareja en la pantalla? Si es así, comente con un 1. Si no, ponga un 0 y díganos por qué. En segundo lugar, Elizabeth Taylor, una belleza que vaya que dejó huella. En Hollywood la llamaban una diosa. Los hombres la veían irresistible. Y los estudios, pues, una mina de oro.
Pero detrás de esos famosos ojos color violeta, había poco de cuento de hadas y mucho de desastre natural. Si el amor fuera un deporte de contacto, Elizabeth Taylor sería la campeona invicta, con una lista enorme de jugadores que dejó lesionados. A finales de los 50, mientras medio mundo la idolatraba por su elegancia, ella se dedicaba a convertir amistades en verdaderos dramas pasionales. Eso de robarle a Eddie Fisher a su mejor amiga, Debbie Reynolds, no se manejó como una traición. Se vendió al público como si fuera amor verdadero. Se arruinaron carreras, se deshicieron familias, y un hijo de la pareja después culparía a Taylor por haberle destrozado la vida a su padre. Ella, mientras tanto, se fue cubierta de diamantes. Y la cosa no paró ahí. Como un misil romántico, le echó el ojo a Richard Burton durante la filmación de Cleopatra. ¿Historia de amor? Dicen los que sabían que no, más bien una obsesión mutua con presupuesto de película. Después de 8 matrimonios, Taylor ya era toda una experta en el arte del consumo emocional. Los hombres iban y venían, y los titulares brillaban. ¿Lo mejor? Mientras otros pagaban los platos rotos, su imagen salía intacta. Hollywood no solo la perdonó, la aplaudió, porque cuando eres así de bella, así de encantadora, y así de famosa, la destrucción es solo otra parte de la historia. Para Elizabeth Taylor, los corazones eran desechables, pero el estrellato era para siempre. En tercer lugar, Marlon Brando, el monstruo con cara de galán de cine. Hollywood nos vendió a Marlon Brando como un hombre rudo pero con alma de poeta. En realidad, imagínese una bola de demolición emocional, eso sí, con un Oscar en la mano. Las mujeres se enamoraban perdidamente de su cara, y si tenían suerte, apenas sobrevivían a su personalidad. Rita Moreno al principio dijo que era magnético. 8 años después, lo llamó un trauma. Lo suyo no fue un romance. Fue más bien como un entrenamiento militar para la mente. Moreno confesó que intentó quitarse la vida en casa de Brando, mientras él, muy tranquilo, hacía llamadas telefónicas. Primero a la gente, después al doctor, porque las prioridades son las prioridades. En el set, Brando no solo rompía los límites, los borraba del mapa con una sonrisa. Durante el último tango en París, María Schneider, de 19 años, fue sometida a un acto sexual que no estaba en el guión. Me sentí violada, declaró ella tiempo después. Dicen que a Brando, en cambio, le pareció divertidísimo. Para él, destrozar gente no era un accidente, era su pasatiempo. Y fuera de cámaras, el caos se le metió hasta la cocina. Sus hijos pagaron las consecuencias, uno en la cárcel, otro se suicidó. Al final, el cuerpo de Brando reflejaba su propio legado. Hinchado, en decadencia y cargado de daños sin resolver. Y aún así, Hollywood todavía lo considera una leyenda. Quizás, pero algunas leyendas escupen fuego y a su paso solo dejan vidas hechas cenizas. Y en cuarto lugar, Kirk Douglas, el niño bonito de Hollywood con un lado muy oscuro. Se pasó décadas interpretando a héroes de una pieza, con una moral de acero. Lo curioso es que fuera de cámaras, esa moral se doblaba muy fácil cuando había poder de por medio. Ese famoso hoyuelo en la barbilla que a todos encantaba, dicen que solo era la fachada de algo mucho más feo que se escondía detrás. Mientras el público le aplaudía por luchar contra las listas negras de Hollywood, los rumores le perseguían por todos los pasillos de los estudios. Según chismes de la época, Douglas trataba a las actrices jóvenes como objetos desechables. Usar una vez, tirar y negarlo todo. Alguien de adentro afirmó que él no seducía, intimidaba. Y es que si las amenazas funcionan mejor que el encanto, ¿para qué ser amable? La ironía es casi de risa. Públicamente, Douglas se presentaba como la conciencia de Hollywood, el hombre que siempre hacía lo correcto. Model. Por lo bajo, se decía que tenía su propia lista negra. Si una actriz no cedía a sus caprichos, su nombre aparecía ahí, y curiosamente, nunca más conseguía trabajo. Las carreras se acababan más rápido que un chisme. Pero espérense, que eso no es todo. El hombre se salió con la suya, vivió más de 100 años, con sus honores intactos y su imagen pulidita y brillante. Y es que en ese Hollywood de antes, la justicia era de etiqueta rigurosa, y a las víctimas, claro, ni quien las invitara a la fiesta. Resulta que la mejor actuación en la vida de Kirk Douglas no fue en la pantalla, fue convencer al mundo de que él era el bueno del cuento. Número 5. Joan Crawford. Para todos, era la novia de América, un encanto. De puertas para adentro, una pesadilla.
Para el público era pura elegancia. Una mujer glamorosa que salió adelante, una madre devota, la reina de Hollywood que de la nada llegó a la cima. Pero en casa, según los que vivieron con ella, la cosa era una película de terror. Su hija Cristina contó que la verdadera Crawford no necesitaba guión para dar miedo. Lo suyo no era disciplina, era control absoluto. Los ganchos de alambre se convertían en armas. Los baños con agua hirviendo eran su castigo. Y lo más escalofriante es que, dicen, sonreía mientras lo hacía. Vaya forma de ser una madre amorosa, ¿no? Disfrutar del miedo de tus hijos. Y Hollywood, claro, le seguía la corriente. Mientras todo el mundo la aplaudía ganando Óscares por interpretar a mujeres sufridas. A puerta cerrada, ella, supuestamente, tenía su propio reino de terror. Los vecinos no oían nada, los estudios no preguntaban nada. El silencio, como casi siempre, era parte del trato. Cuando por fin todo salió a la luz, Hollywood dijo que eran puras exageraciones, pero Cristina insistió en que se quedó corta. La verdad, seguramente estaba espantosamente cerca de sus recuerdos. Joan Crawford no solo dominaba la actuación. Era una maestra de las apariencias, y al más puro estilo de Hollywood, el monstruo no se escondía en la oscuridad. Estaba bajo los reflectores, sonriendo a la cámara, retando a cualquiera a ver la verdad. Número 6. Jerry Lewis, el payaso que dejaba moretones. Todo el país se reía con él. Los niños lo adoraban y los teletones lo trataban como a un santo. A Jerry Lewis nos lo vendieron como un loco adorable con un corazón de oro. Pero detrás de las cámaras, las risas se acababan, ahí solo había dolor. En su casa, cuentan, la comedia se acababa en la puerta. Su hijo menor, Joseph Lewis, aguantó años de maltrato físico y emocional que de chistoso no tenían nada. Dicen que Jerry no levantaba la voz, levantaba traumas. Y cuando Joseph por fin logró escapar, Jerry simplemente lo borró de su vida. Cero contacto, cero cariño, cero todo. Pero el chiste más cruel vino después. Joseph murió de una sobredosis a los 45 años. ¿Y qué hizo Jerry? Nada. Silencio absoluto. Ni dolor, ni arrepentimiento. Como si nada. Alguien de la familia lo dijo claro. Lo destrozó. Jerry no perdió un hijo. Se deshizo de él. Y Hollywood, cómo no, seguía aplaudiendo. Premios, homenajes y ovaciones. Porque no hay nada como ser un santo en público y un demonio en privado. Jerry Lewis hizo su fortuna haciendo reír a la gente a carcajadas. Pero para su familia, el chiste nunca tuvo la menor gracia. Resulta que los payasos que dan más miedo no usan maquillaje, usan una fachada de respeto. Número 7. Bill Cosby, el papá de América. La peor vuelta de tuerca en la historia de Estados Unidos. Por décadas, Bill Cosby no era solo famoso, era un hombre de confianza. Sus suéteres, sus chistes de papá, los consejos de vida. No. Él no solo actuaba como el padre de la nación, era como el guía moral del país. Y por eso su caída no fue un escándalo, fue un cubetazo de agua helada para todos. Detrás de esa sonrisa de buen hombre, había un libreto mucho más oscuro que el de sus comedias. Según docenas de mujeres, Cosby usó el mismo guión por años. Te ofrecía ayuda, un trago amistoso y de pronto te desmayabas. Las pastillas no eran un chisme, eran su método. Esta leyenda no solo cruzó la línea. Las estudió, se las aprendió y las usó una y otra vez. Y lo más cruel era que las víctimas prendían la tele y lo veían dándole lecciones de moral a sus hijos de la ficción. Una de sus víctimas dijo, lo peor no fue el ataque, era verlo en la tele, elogiado como el padre perfecto, mientras yo cargaba con todo el dolor a solas. Cuando por fin llegó la justicia, décadas después, fue lenta y un verdadero desastre. E incluso después de que lo condenaran y saliera libre por un detallito legal, Cosby tuvo el descaro de hacerse la víctima. Porque al parecer, el papel de manipulador fue el que interpretó por más tiempo. Bill Cosby no solo arruinó carreras o vidas, destrozó la ilusión de todo un país. Demostró que a veces los peores monstruos no se esconden bajo la cama. Son los que te arropan, sonríen a la cámara y te dan las buenas noches. Número 8. Lucille Ball. La pelirroja consentida de todos, una dictadora con tacones. Para el público, Lucy era un desastre adorable, con sus ojos saltones y sus gestos que nos mataban de risa. Pero en cuanto se apagaban las cámaras, se acababan las sonrisas. Lucille Ball no dirigía un programa, gobernaba un set. El miedo era obligatorio,
los chistes no tanto. La gente del equipo susurraba que Lucy era más rápida para el regaño que para el chiste. ¿Te equivocabas en una escena? Humillación pública. ¿Hablabas muy fuerte? Despedido. Así de fácil. Dicen por ahí que las actricitas aprendían a sonreír y decir que sí rapidito, y a no llorar hasta salir del foro. Para Lucy, la perfección no bastaba. Ella exigía sumisión. Qué ironía tan deliciosa, ¿verdad? Mientras I Love Lucy vendía pura felicidad familiar, la Lucy de verdad se alimentaba de su necesidad de control. Era capaz de dejar helados a profesionales con una sola mirada, para luego entrar al set y tropezar con un sillón para que todo el mundo se riera. Muy versátil ella. Y para ser justos, era un genio, una pionera, una fiera en los negocios. Pero también, dicen que disfrutaba hacer pedazos a la gente nomás para demostrar quién mandaba. Una productora admitió que sentía que Lucy peleaba con sus propios demonios, y los demás pagaban los platos rotos. Lucille Ball hizo historia en la televisión. Y también demostró una verdad bastante incómoda. A veces, la persona más chistosa del cuarto es también a la que más miedo le tienes. Y al mero estilo de Hollywood, el miedo, igual que la risa, era parte del espectáculo. Número 9. Bette Davis. Talento con un toque de terror. Bette Davis no sobreactuaba. Hacía polvo el papel, se lo tragaba y pedía más. Hollywood la celebraba por ser feroz y sin pelos en la lengua. Fuera de la pantalla, esa misma intensidad venía con una advertencia y sin política de devoluciones. Davis manejaba los sets como los dictadores a sus países. A gritos, sin piedad y con una crueldad muy bien calculada. Sus compañeros de reparto no le temían a las malas críticas, le tenían pavor a ella. Una llamadita de Davis podía hundir una carrera más rápido que la lista negra de cualquier estudio. Y vaya que disfrutaba ese poder. Según los de adentro, el dolor que causaba no era un accidente, era la intención. ¿En qué pasó con Baby Jane? La tensión con Joan Crawford no era actuación. Era pleito de a de veras. La gente del equipo aseguraba que Davis lastimó a Crawford a propósito en las escenas. Mientras más sonreía, más de verdad era el dolor. No era actuación de método, era amenaza de método. Y en casa la función no terminaba. Su hija, B. D. Hyman, después contaría de una infancia de maltrato emocional y un desprecio que calaba los huesos. La respuesta de Davis fue un clásico. Lo negó todo, la menospreció y la borró de su vida. El amor tenía condiciones, la lealtad era la fuerza. Hollywood todavía le rinde homenaje a su legado. Y sí, el talento era real, pero el daño que hizo también. Bette Davis demostró que se puede ser brillante e innovadora, y a la vez, una pesadilla para la gente a tu alrededor. No solo interpretaba a mujeres fuertes, era una mujer lo suficientemente fuerte para dejar marca a donde fuera. Número 10. Spencer Tracy. La imagen de santo, con mañas de diablo. Spencer Tracy era el ejemplo perfecto de la integridad en Hollywood. Un católico devoto, hombre de familia, símbolo de una moral intachable. Lo cual es impresionante, considerando que casi toda esa imagen era una farsa muy bien montada. Detrás de su reputación de santo se escondía un hombre que trataba a la MGM como si fuera su coto de caza privado. Decían en los pasillos del estudio que Tracy no buscaba romances, coleccionaba conquistas. Actrices consagradas, jóvenes promesas. No era amor. Era un juego de poder. Seducir, dominar y desechar. Y vuelta a empezar. ¡Qué maña! Todo mientras se las daba de hombre virtuoso. Tracy se negó públicamente a divorciarse de su esposa por su religión, y hasta le aplaudieron su supuesta moralidad. Mientras tanto, tuvo un romance de 26 años con la mismísima Katharine Hepburn. Todo el medio lo sabía, menos el público. Así era la cosa, culpa católica con matemáticas de Hollywood. Ex ejecutivos decían que a Tracy le encantaba ese desbalance. La diferencia de poder no era casualidad, era la emoción del juego. Las carreras subían como la espuma si él quería. O se estancaban si perdía el interés. La confesión era opcional. Hollywood lo protegió porque jugaba el papel que necesitaban, el del hombre decente. Y lo interpretó a la perfección. La prueba de que en la época de oro la hipocresía no era un defecto, era parte del paquete. Spencer Tracy no solo actuaba, usó su talento como un arma. Número 11. Errol Flynn, el héroe de aventuras que en la vida real era una advertencia andante. La frase ser como Flynn sonaba a piropo hasta que entendías que no era un halago, era una señal de peligro.
En la pantalla, Errol Flynn movía la espada, rescataba doncellas y tenía una sonrisa de diablillo encantador. Fuera de cámaras, los problemas se salieron del libreto y llegaron a los juzgados. A principios de los años 40, mientras Estados Unidos luchaba contra el fascismo en Europa, Flynn enfrentaba en casa varias acusaciones de abuso de menores. Se hablaba de jovencitas, fiestas en yates y una vida tan alocada que los piratas a su lado parecían disciplinados. Ex-empleados aseguraban que él les decía a las chicas mis florecitas. ¡Qué apodo tan lindo! Una realidad espantosa, y el chiste de mal gusto era que, con todo y acusaciones, Hollywood lo seguía poniendo de héroe patriota. Capas impecables, luces perfectas, y la justicia, pues opcional. Que lo absolviera no significaba que fuera inocente. Fue una demostración de poder. Los estudios lo protegieron. La publicidad hizo su magia y la leyenda continuó. Flynn no solo vivió a 1000 por hora, arrasó con todo a su paso. El alcoholismo y sus aires de superioridad hicieron lo demás. Al final, el encanto se le acabó. El cuerpo le pasó factura, y el mito sobrevivió al hombre. Errol Flynn sigue siendo el símbolo del gran truco del Hollywood de antes. Hacerle creer al público que una sonrisa bonita te perdonaba cualquier pecado. Y para que no se quede con la duda, sí, lo era. Por un ratito. Número 12. Frank Sinatra, con su voz de querubín y un carácter de jefe de la mafia. Frank Sinatra no solo cantaba aquello de a mi manera, sino que lo cumplía al pie de la letra. Para sus fans, era la voz, el de los ojos azules y el corazón roto en cada disco. Pero para los que se le atravesaban en el camino, la cosa era una mirada helada, y a ver cómo le iba la semana siguiente. Y es que la leyenda de Sinatra no se construyó solamente en los estudios de grabación. Por décadas, el FBI le armó un expediente más gordo que el directorio telefónico, documentando sus lazos con la mafia y ese talentito especial para desaparecer problemas. Los periodistas aprendieron por las malas. Si criticabas a Frank, de repente tu teléfono dejaba de sonar o, peor, tus nudillos de funcionar. Él mandaba primero con encanto y segundo con miedo. Dueños de clubes, productores, periodistas, todos sabían perfectamente quién mandaba. La regla era sonreír, aplaudir y obedecer, porque Frank no se ensuciaba las manos, para eso conocía gente a la que le encantaba hacerlo. Un agente bromeó diciendo que Sinatra no portaba un arma, él era toda la red. Arriba del escenario, su voz revelaba un lado vulnerable, pero abajo, su rabia era un arma cargada. Sus arranques de furia, los muebles rotos y los rencores que hundían carreras venían en el paquete. Eso de perdonar nomás no se le daba. Pero para la venganza, eso sí, tenía un oído absoluto. Hollywood lo recuerda como un ícono, y musicalmente sin duda lo fue. Pero tras esa voz de leyenda se escondía un hombre que dominaba tanto por su talento como por el miedo que infundía. Frank Sinatra no dejó solo un legado musical. Dejó una estela de miedo que sonaba quedito, de fondo. Y siempre, perfectamente afinada. Número 13. Orson Welles. El genio que se devoraba a cualquiera que estuviera en la misma habitación. Orson Welles era un prodigio, un pionero, una escuela de cine con patas y un ego del tamaño de un foro. La película El Ciudadano Kane lo volvió inmortal. Y lamentablemente, se la creyó. Se comportaba como tal, sobre todo con quien estuviera a tiro de grito. Welles no criticaba a sus colegas, los descuartizaba con palabras. Un simple hola podía costarte un insulto feroz. A Marlon Brando lo llamó una salchicha. ¿Y qué me dice de Bette Davis? De ella dijo que su simple existencia era ofensiva. Y ni siquiera los que le pagaban se salvaban. Aceptaba un trabajo de locución, cobraba su cheque y luego destrozaba en público a quien le había pagado. La cortesía, ¿eso con qué se come? Y su apetito era legendario. Y no me refiero solo a la comida. Un colega bromeó. Él no come, devora gente. Se tragaba el ánimo, la confianza y la buena voluntad de todos. Welles se alimentaba de ese dominio, como si para ser un genio fuera necesario dejar víctimas a su paso. Al final, su cuerpo fue el espejo de su reputación. Hinchado, pesado, agotado por sus propios excesos. Hollywood todavía lo adora como un genio incomprendido. Y sí, cambió el cine para siempre. Pero ser un genio no te da derecho a ser cruel. Simplemente te sirve de excusa si los aplausos suenan lo bastante fuerte. Orson Welles no solo quemó sus puentes. Él envenenó la tierra bajo ellos, y luego se quejó de que no había dónde sembrar. Número 14. W. C. Fields. El hombre que odiaba a los niños.
Y no era broma. W.C. Fields construyó su carrera a base de un encanto muy gruñón. Ese personaje de viejo cascarrabias, amante del trago y que no soportaba a los niños, era una mina de oro. El problema, según sus compañeros, es que no estaba actuando mucho que digamos. De hecho, esa era la versión ligera. A Fields no solo le caían mal los niños, dicen que de plano los atormentaba. En el plató de filmación, los niños actores no estaban a salvo, eran sus blancos. Entre escenas, les susurraba cosas horribles, se les quedaba viendo fijamente o los asustaba a propósito, solo para ver sus caritas de pánico. Un compañero actor dijo que él lo disfrutaba, como si romper la inocencia de un niño fuera su extraña terapia. Y fíjese, los adultos tampoco se salvaban. Fields era famoso por su crueldad, su amargura y un desprecio total por casi todo el mundo. El alcohol que usted veía en pantalla no era utilería. Era su vida. Sus insultos de borracho y su humor venenoso iban mucho más allá del guión, convirtiendo cada filmación en una verdadera tortura. ¿Qué le digo? Un humor negro que daba miedo. Hollywood creía que su personaje era una caricatura. En realidad, era la versión para todo público. Los estudios le bajaron el tono a su imagen, porque la verdad era muy fuerte hasta para la comedia. W.C. Fields bromeaba que no quería saber nada de niños ni de obligaciones. Y pues, misión cumplida. En la pantalla provocaba carcajadas, pero detrás de cámaras dejaba niños asustados y paciencias rotas. La prueba de que a veces un gruñón no es adorable. Es simplemente un viejo malo. Número 15. Greta Garbo, la reina de hielo que lo congelaba a uno con la mirada. Ella no solo quería estar sola, quería que a usted le doliera su soledad. Hollywood la anunciaba como misteriosa, etérea e inalcanzable. Pero tras la neblina y las luces suaves, los que la conocían contaban otra historia, una mucho menos poética, la de una maestra del desprecio, que convirtió la crueldad en un arte silencioso. El silencio de Garbo no era timidez, créame, era un arma. Usaba la distancia como otros usan los insultos. Invitaba a actores al set, solo para correrlos de ahí. Ignoraba un saludo como si fuera una ofensa personal. Una ex asistente dijo: ver trabajar a Garbo era como observar a un vampiro. No había gritos ni drama, solo veías cómo te consumía la dignidad lentamente. Y lo más irónico, era que la gente le rogaba por su aprobación, y ella gozaba negándosela. Cuentan que Marion Davies le dio uno de los desprecios más helados de su vida. Le dijo que era nula y sin valor. Definitivamente no era un halago. Garbo no necesitaba alzar la voz. No le hacía ninguna falta. Su poder estaba en su frialdad. Hollywood lo justificaba como temperamento de artista. Pero quienes estaban cerca sabían que eso era puro cuento. No es que quisiera privacidad. Para nada. Lo que ella quería era el control absoluto. Poder desde la ausencia. Autoridad mediante el rechazo. Greta Garbo, claro, sigue siendo una leyenda. Y sí, el talento era de verdad, pero su frialdad también. Demostró que no necesitas gritar para helarle la sangre a un cuarto entero. A veces, lo único que se necesita es el silencio, unos pómulos de película y esa habilidad para hacer sentir a los demás que ni siquiera existen. Número 16. El sistema de los estudios de Hollywood. El verdadero villano que nunca salió a agradecer el aplauso. Y si todas estas historias le suenan conectadas, es porque de verdad lo están. Aquí tienen al único personaje que sobrevivió a todas las estrellas caídas, a todos los escándalos, y que jamás pagó los platos rotos. El sistema de estudios de Hollywood, sin alfombras rojas, ni discursos del Oscar, puro poder. Esta maquinaria no creaba monstruos por casualidad, ¿eh? No, los recompensaba. El talento era inmunidad. La taquilla era silencio. Las cláusulas de moralidad arruinaban las carreras de los más frágiles, mientras que los depredadores recibían chofer y segundas oportunidades. A las víctimas se les decía que sonrieran, firmaran el acuerdo o se fueran buscando trabajo. La rendición de cuentas era una escena que nunca estuvo en el guión. Los estudios manejaban a la prensa a su antojo, escondían reportes de policía, cambiaban las historias y vendían cuentos de hadas mientras la vida real se caía a pedazos tras las cámaras. El abuso no era un error del sistema, era parte del paquete, protegido por contratos, abogados y el pacto de caballeros de no arruinar la magia. Qué ironía que el sistema vendido como un lugar de sueños y glamour en realidad funcionara como una fábrica de traumas. Las estrellas pasaban de moda. Los escándalos se olvidaban.
Pero la maquinaria seguía andando, bien aceitada, rentable y completamente aislada de todo. Y ojo, no se trataba nada más de gente mala haciendo sus fechorías. Se trataba de un sistema diseñado para que pudieran seguir haciéndolo. Y lo más escalofriante es que nunca tuvo ni que levantar la voz. El puro silencio hacía todo el trabajo sucio, porque en el Hollywood de antes, el monstruo más grande nunca salía a cuadro.